Domingo 25 después de Pentecostés y último. Las lecciones del breviario del primer nocturno son tomadas del profeta Miqueas. Palabras del Señor en orden a Samaria y a Jerusalén, revelada a Miqueas, Morastite, en los tiempos de Joatán, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Pueblos todos, escuchad y esté atenta la tierra y cuanto hay en ella, y el Señor Dios sea testigo contra vosotros. Séalo el Señor desde su santo templo, porque he aquí que el Señor va a salir de su morada y descendiendo de su trono hallará las grandezas de la tierra. Y los montes se consumirán debajo de él, y los valles se derretirán como la cera delante del fuego, y como las aguas que corren por un despeñadero. Todo esto por causa de la maldad de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Y cuál es la maldad de Jacob, sino las idolatrías de Samaria? ¿Y cuáles los lugares excelsos de Judá, sino los de Jerusalén? Por tanto, pondré a Samaria como un montón de piedras en el campo, cuando se planta una viña, y arrojaré sus piedras en el valle, y descubriré sus cimientos. Y serán destrozados todos los simulacros, y arrojadas al fuego todas sus riquezas, y yo destruiré todos sus ídolos, porque todos sus bienes los ha juntado Samaria con el precio de la prostitución y precio de meretriz volverán a ser. Por cuyo motivo yo suspiraré y prorrumpiré en alaridos, andaré despojado y desnudo, y aullaré como los dragones, y daré gritos lastimeros como los avestruces, porque la llaga de Samaria está desahuciada, se ha extendido hasta Judá, ha penetrado hasta las puertas del pueblo mío, hasta Jerusalén. El segundo nocturno es tomado del sermón de San Basilio Magno sobre el Salmo 33. Cuando os invada el deseo de pecar, quisiera que pensarais en aquel terrible y formidable tribunal de Jesucristo, donde Él estará sentado como juez en un trono prominente y elevado. Toda criatura comparecerá allí de pie y temblando en su gloriosa presencia. Todos seremos conducidos allí uno en pos de otro y daremos cuenta de los actos de nuestra vida. Luego, al punto, los que cometieron muchas maldades durante su vida se verán rodeados de ángeles terribles y horrorosos, de mirada encendida, respirando fuego, mostrando por estos signos la crueldad de sus propósitos y de rostros sombríos y tenebrosos como la noche, reveladoras de amargura y del odio que profesan a los hombres. Representaos además una cima profunda, llena de espesísimas tinieblas, un fuego sin resplandor, apto para quemar, pero desprovisto de luz, una especie de gusanos venenosos que devoran la carne sin tregua ni descanso, pero que nunca se sacían, produciendo por sus mordeduras dolores intolerables. Finalmente, y este es el más riguroso de todos los suplicios, el oprobio y la confusión sin fin. Temed todo esto, y penetrados de este temor, servíos de él como de un freno, para impedir que vuestras almas se vean arrastradas al pecado por la concupiscencia. Este temor del Señor es el que el profeta prometió enseñar, mas no prometió simplemente enseñarlo, sino enseñarlo a los que quisieran escucharlo, no a los que se han alejado, sino a los que corren afanosos en busca de la salvación, no a los que se desentienden de las promesas, sino a los que por el bautismo de los hijos de adopción se han reconciliado e incorporado al mismo Verbo. Venid, es decir, acercaos a mí por las buenas obras. Hijos míos, que habéis merecido por la regeneración, convertiros en hijos de la luz. Escuchad, vosotros que tenéis abiertos los oídos del corazón, os enseñaré el temor del Señor, ese temor que acabamos de tratar en nuestro discurso.
Las lecciones del tercer nocturno son tomadas del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando viereis establecido en el lugar santo la abominación de la desolación que predijo el profeta Daniel, quien lea esto procure entenderlo. Y lo que sigue. Homilía de San Jerónimo Presbítero. La invitación que se nos hace a tratar de comprender indica que la profecía no carece de misterio. En efecto, leémosla así en Daniel: y a la mitad de esta semana cesarán las hostias y los sacrificios, y estará en el templo la abominación de la desolación, y durará la desolación hasta la consumación y el fin del mundo. De esto habla también el apóstol, y el hombre de pecado y de la oposición se opondrá a Dios y se alzará contra todo lo que se llama Dios, o se adora hasta llegar a poner su asiento en el templo de Dios, dando a entender que es Dios. Y vendrá acompañado del poder de Satanás para hacer perecer e inducir a apartarse de Dios a los que lo acojan. Todo esto puede entenderse o simplemente del anticristo, o de la imagen del César que Pilatos hizo colocar en el templo, o de la estatua ecuestre de Adriano, que vemos aún hoy emplazada en el mismo santo de los santos. Y como en el Antiguo Testamento la palabra abominación significa ídolo, por esto se añade abominación de la desolación, ya que el ídolo fue colocado en el templo, arruinado y destruido. La abominación de la desolación puede significar también toda doctrina perversa. Sí, pues vemos levantarse el error en el lugar santo, es decir, en la Iglesia, y presentarse como una doctrina divina. Debemos huir de la Judea a las montañas, esto es, dejar la letra que mata y la perversidad judía, acercándonos a las colinas eternas, desde las cuales hace resplandecer Dios su luz admirable, y mantenernos sobre el techo y sobre la azotea, a donde no pueden llegar los dardos inflamados del demonio. No bajar a recoger nada de la casa de nuestra vida primera, ni ir a buscar lo que está detrás de nosotros. Antes bien, sembrar en el campo de las Sagradas Escrituras a fin de recoger sus frutos. Finalmente, no entretenernos a recoger una segunda túnica, ya que a los apóstoles se les está prohibido poseerla. Oración. Os suplicamos, Señor, os dignéis mover las voluntades de vuestros fieles, para que buscando con mayor fervor el fruto de las obras santas, perciban de vuestra piedad remedios más eficaces. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.